El VHS a mí me parece uno de los formatos más lindos y la verdad es que me siento muy orgullosa de que me haya tocado porque me parece una retrotecnología que hoy en día yo le percibo mucha magia a comparación del streaming. Yo tenía una videocasetera, o sea, mis papás más bien, y me acuerdo que me compraban títulos de Disney, de Pixar. Ahí tengo algunos guardados, de hecho. Honestamente, en mi familia nunca tuvimos una membresía de Blockbuster, por ejemplo, que era la compañía más fuerte en el momento de renta de películas. Pues no se dieron por vencidos y me gustó como que no jaló mi producto, pues ahí te va este. Y ese sí funcionó. Y fue este, el DVD incluso. Muy perra Sony siempre. Muy perra Sony. Siembra, sirve y come. O sea, top. Stylex. Hola, soy Stylex. Bienvenidos a este pequeño y humilde canal que también es tuyo. Hoy este video será para mi sección de videocast, es decir, un video estilo podcast. Sin embargo, la diferencia aquí es que estoy a cuadro y tengo muchos cortes. Lo que pasa aquí entre paréntesis, es que tengo muchos perros, entonces de repente ladran o se alborotan mucho, entonces no queremos escuchar eso. Sin embargo, puedes escuchar este video haciendo cualquier cosa como trabajar en tu computadora, no sé, caminar en el parque, cocinar. No es necesario que me veas, sino que me escuches. Pero bueno, este vendría siendo el tercer videocast del canal. Antes no había podido sacar otro, de hecho me tardé mucho para sacar este. Pero pues ahí vamos, lento pero seguro, ahí vamos nutriendo el canal con nuevo contenido. Pero bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es los diferentes puntos de vista sobre el consumo del cine y entretenimiento en casa. Aquí tengo mi computadora, por eso si de repente se me va la mirada así para acá, es porque estoy viendo y estoy leyendo lo que hay que decir para que no se me pase nada. Es decir, hablaremos sobre la experiencia de ver películas en streaming versus en formatos físicos como DVDs y VHS. Para este tema me di a la tarea de hacer una pequeña encuesta en mi Instagram de 5 preguntas nada más, no fue como que tan extensa. Pero los resultados fueron interesantes. De hecho, más al rato vamos a comentar sobre esto. Aquí tengo en la computadora los puntos que vamos a tocar en este videocast. Normalmente no lo hago a pesar de que apenas sea mi tercer video. O sea, mi tercer videocast. Pero quería hacer algo más estructurado. Entonces, pues bueno, ahí les va los puntos. Punto número 1, vamos a hablar de cuándo salió el formato de VHS. De ahí vamos a partir. Después vamos a tocar el tema de cuándo salió el formato de DVD más DVD Blu-ray. ¿Ok? El siguiente punto, tercero, es vamos a hablar sobre los videoclubs y los videocentros o videocenters, como le quieran llamar. Número 4, vamos a hablar sobre cuándo salió la primera plataforma de streaming. Número 5, las diferencias en la experiencia de consumo. Número 6, vamos a hablar en cuestión de precio y calidad con estas dos modalidades de ver entretenimiento en casa. Vamos a hablar sobre la piratería. También vamos a hablar de la disponibilidad de títulos en las plataformas de streaming. Vamos a hablar también de la diversificación de plataformas de streaming. También de la desaparición de formatos físicos. Y comprar contenido digital versus comprarlo en formato físico. Además de que voy a dar una anécdota sobre una historia que tengo yo con un videoclub. Primer punto, el VHS. A mí me parece uno de los formatos más lindos y la verdad es que me siento muy orgullosa de que me haya tocado. Porque, bueno, yo soy millennial, yo soy del 94 y honestamente me siento muy orgullosa de haber crecido con los VHS, con las videocaseteras y todo ese rollo. Porque me parece una retrotecnología que hoy en día yo le percibo mucha magia a comparación del streaming. Unos podrán estar de acuerdo conmigo, otros no, pero vamos a desarrollar esto, ¿no? Para empezar, el VHS se inició en el 76, de hecho, de una compañía japonesa. Fue desarrollado por la empresa JVC, que en realidad se llama Japan Victor Company, y en el 77 llegó a los Estados Unidos. De ahí se empezó a comercializar. De hecho, estoy viendo aquí que esta empresa de JVC lanzó este formato en conjunto con Panasonic, allá llamado
esto está complicado. Matsushita. Matsushita fue la empresa matriz junto con JVC para sacar este gran formato. Mira nada más. Me parece bien interesante porque por la época, de hecho, no voy a hablar mucho de ese formato porque no conozco del todo, no llegué a utilizar esos VHS, pero salieron los Beta, sí, por parte de Sony. En realidad el nombre completo es Betamax y salió en el 75, ok, un año antes que el VHS que lanzó JVC y Panasonic. Obviamente pues pasó el tiempo y creo que fue súper mejor aceptado, por así decirlo, el VHS que el Betamax, que pronto terminó de morir ese formato. No le pudo hacer competencia al VHS. La marca Sony me fascina, la verdad, es muy bueno. Yo soy muy fan de esa marca, sobre todo para audio y todo eso. Pero lastimosamente, pues no porque seas bueno en varias cosas vas a ser buenas en todas. Entonces, pues no, Betamax no funcionó. De hecho, una de las cosas que son muy importantes, considero yo, por la que Betamax murió y VHS siguió es porque tenía mayor capacidad de grabación. Por lo tanto, este formato fue más fácilmente aceptado a comparación del otro. Haz de cuenta que los dos eran muy buenas ideas, Betamax, VHS, pero a pesar de que Betamax haya salido un año antes y se haya introducido al mercado antes, poquito antes, tampoco es como que la gran diferencia, ¿verdad? Y luego VHS haya llegado, obviamente no fueron capaces Betamax o Sony en este caso, la compañía, de hacerle competencia ante esta frente ventaja que tenía VHS con la duración de grabación, si me explico. Realmente el VHS fue una revolución tecnológica, o sea, realmente quienes somos de la época, era prácticamente al principio un lujo tener una videocasetera o un VHS en casa, ¿sí? Pero lo bueno de todo esto es que con la evolución en el tiempo del VHS fue cada vez siendo más accesible y de hecho empezaron a salir videoclubs, videocentros de barrio y de compañías como Blockbuster, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando yo tenía como 3, 4 años, yo tenía una videocasetera, o sea, mis papás más bien, y me acuerdo que me compraban títulos de Disney, de Pixar. Ahí tengo algunos guardados, de hecho, y no me he deshecho de ellos porque tengo la esperanza como de conseguir otra videocasetera. Hoy por hoy no tengo una, o sea, sí tengo una, pero está descompuesta, de hecho es la que he tenido siempre. Pero quiero conseguirme otra y poder conseguir más títulos. De hecho, los VHS y los DVDs, que ahorita vamos a pasar ese tema de los DVDs, hoy por hoy son muy accesibles, a pesar de que ya no haya tiendas que los venda, ¿sí? Cada vez han desaparecido y eso es otro tema que vamos a sacar más adelante. Pero tú vas a Marketplace o a Garage, ventas de Garage, perdón, y ahí los encuentras y bien baratos. Entonces es una de las obsesiones que yo he tenido. De hecho, yo colecciono DVDs. Todavía no me adentro el VHS, pero lo voy a hacer. Hoy por hoy inicié con el DVD y quiero en determinado momento pues hacer un espacio en mi casa para hacerme un pequeño videoclub personal. Pero bueno, eso ya lo tocaremos más adelante. Pero bueno, realmente en sí tener una videocasetera con VHS en tu casa era un lujo, que después ya no lo fue tanto, pero era una diversión tremenda, y sobre todo cuando eres niño y tenías los títulos de Disney, de Pixar, entre otros clásicos que hoy en día pues, como por ejemplo Mi Pequeño Angelito, Jumanji y todos esos que salieron por la época. Hay de cuenta que de hecho yo tenía Jumanji, yo me acordé. Yo tenía la película de VHS de Jumanji. La tengo que buscar, a ver si está todavía. En fin, era una locura tener eso. Aunque realmente yo me la pasaba repitiendo los mismos VHS, viéndolos una y otra vez. Uno de ellos era El Rey León. Me acuerdo que mi mamá me decía, oye, ¿tú nomás ves esa película? Yo tenía como 4 años, 3 años. Y decía, ya niña, tienes que cambiarle a otra película, siempre ves la misma. Y yo, no, yo quiero ver esa. Y podía ver 10 veces Rey León en una tarde. Porque me encantaba. O sea, era tan divertido sacar el VHS de su caja, que las portadas de los VHS también en las cajas, la presentación en la que venían, habían VHS de colores,
Había VHS, yo recuerdo que había VHS, o sea, los normales estándar en color negro, pero también habían blancos, habían morados, habían fluorescentes, había de mucho, o sea, según la película te podría venir un VHS de color. Si me explico, por ejemplo, no sé si se acuerdan del show de terror para niños que se llama Escalofríos. Bueno, por ahí vi que habían sacado también VHS de Escalofríos, y el VHS era verde fluorescente y se veía hermoso. O sea, ese formato para mí está en un lugar muy especial en mi corazón, realmente. Pero bueno, seguimos con la evolución del formato. De hecho, en 1987 se introdujo el SVHS, que era como una versión mejorada del VHS estándar. Y así siguió el formato VHS muy popular hasta la entrada del DVD. De hecho, ya para el año de 1996, igualmente en Japón se lanzó el DVD. Para el 1997, pues ya haberse expandido en Estados Unidos. Una vez lanzado este formato, empezaron a competir los dos, porque no es como que haya desaparecido inmediatamente el VHS, si me explico. Entonces estaban los dos, estaban VHS y DVD. Ahí seguían en línea, compitiendo uno contra otro. También el DVD salió al quite con una gran variedad de títulos. Sin embargo, para ese entonces VHS ya tenía una gran variedad de títulos lanzados, entonces todavía no le podía hacer frente del todo, pero sin embargo ahí iba. Igualmente que el VHS también fue siendo cada vez más accesible en las familias de todo el mundo tener un reproductor de DVD. Entonces poco a poco se adquirían películas y poco a poco desbancaba el DVD al VHS. De igual forma, en mi experiencia, por ejemplo, yo también conviví mucho con el DVD igual que el VHS. Sin embargo, creo yo que tuve más convivencia con los formatos del VHS que el DVD, a pesar de que fuesen más nuevos. Lo que pasa es que, como por ejemplo, en mi casa ya había una videocasetera, ¿sí? Todavía estaban vigentes los VHS. Entonces no teníamos todavía un reproductor de DVD y yo seguía comprando VHS a pesar de que el DVD ya estuviese en el mercado. Y yo creo que así fue en muchas familias. Fue un poco lento el despegarse de la videocasetera para agarrar un reproductor de DVD, al menos en mi caso. No sé cómo estuvo en otras familias, pero al menos en el mío así fue. Yo me acuerdo que ya con el tiempo, bueno, pues yo era una niña en aquel entonces, mis papás adquirieron un reproductor de DVD también, pero recuerdo que no comprábamos DVDs, sino alquilábamos en un videoclub de ahí por mi casa. Honestamente, en mi familia nunca tuvimos una membresía de Blockbuster, por ejemplo, que era la compañía más fuerte en el momento de renta de películas, porque pues no teníamos como la necesidad, porque sí podíamos monetariamente. Sin embargo, como ya había un videoclub o un videocentro, por así decirlo, ahí en la colonia, pues no como que le vimos la necesidad de ir a sacar una membresía, porque aparte la sucursal de Blockbuster no estaba como que tan cerca de mi casa, entonces recurríamos al videoclub de ahí del barrio, por así decirlo. Sin embargo, a mí me tocó ver cómo transicionaba también ese videoclub, porque empezó con puros VHS igual y poco a poco empezó a meter DVDs, hasta que hubo un punto en el que el DVD estaba de que 50 y 50, VHS de un lado y DVD del otro lado del pasillo. Hay una mosca, se metió una mosca, maldita sea. Entonces ya para ese entonces mis papás no nos compraban películas de DVD porque ya había un videoclub. Entonces, ¿para qué la iba a comprar si la podía rentar por 2-3 días y la podía ver? Entonces mi papá, yo creo que dijeron, pues ¿para qué se las compro? Mejor se las rento. Y ya, entonces sacamos una membresía ahí en el videoclub de la colonia, y ahí es como yo elegía los DVDs y usaba el reproductor de DVD que mis papás habían comprado. Maldita mosca, hija de la... Perdón por las palabras, es que me enoja muchísimo ver moscas dentro de mi casa, de verdad las odio con todo mi ser. Bueno, lo bueno es que su duración de vida es de 24 horas, así que pobre. Pero bueno, volviendo al tema de los DVDs, en el 2006 salió el DVD Blu-ray, ¿ok? Que es como la evolución del DVD ordinario. Esta evolución yo recuerdo perfecto, al menos aquí en México, que entró con todo. O sea, le metieron campaña agresiva y todo en cuestión de que Blu-ray, que se sepa que el DVD convencional ya evolucionó. Ya estamos en el DVD Blu-ray. Y yo me acuerdo que le hacían bastante publicidad, bastante campaña para las películas que salían, llevarlas a ese formato. Pero por ejemplo, ya en mi caso, yo me quedé en el DVD, ya no le seguí
al DVD Blu-ray, ahí sí que me rebasó. Jamás en mi casa compraron un DVD Blu-ray, ni mucho menos un reproductor para eso, entonces pues ahí nos quedamos en el DVD normal. Pero sí le echaron bastante galleta en cuestión de difusión para este formato evolucionado, por así decirlo. Entonces ya para este entonces coexistían al mismo tiempo el DVD normal y el DVD Blu-ray, y ya poco a poco se veía mucho menos el VHS. Es decir, ya para cuando salió el Blu-ray, que era el 2006, el VHS sí estaba, pero ya muy poco, o sea, ya no se veía tanto en los videoclubs. O sea, sí se veía, pero muy poco. Ya la gente se había mudado por completo al DVD, lo que les tocaba era irse al DVD Blu-ray, no regresarse al VHS, ya que además pues este nuevo formato ofrecía más calidad de imagen y sonido a comparación del VHS. Y de hecho, ¿se acuerdan que les había dicho que Sony había fracasado con el formato Betamax? Pues no se dieron por vencidos y me gustó como que no jaló mi producto, pues ahí te va este, y ese sí funcionó, y fue este el DVD incluso. O sea, me encanta porque Sony dijo, pues bueno, perdí en esta, pero no en la siguiente. Muy perra Sony siempre, muy perra Sony. O sea, si fuera mujer sería mujer poderosa, entaconada, con brillo, autosuficiente, que siembra, sirve y come. O sea, top. De hecho, para el desarrollo de este formato que fue el DVD, junto a Sony estuvo Philips y Microsoft. O sea, fueron de las empresas que junto con Pegado estuvieron con Sony para lanzar este formato. Y por cierto, lamentablemente Sony este año dejó de producir los DVDs Blu-ray y obviamente pues el DVD ordinario también, poniéndole fin a una era de reproducción, de estilo, de formato, porque la verdad es que sí duró bastante. Y ya, ellos dijeron cuello los DVDs y el DVD Blu-ray también. Entonces ya no tenemos ahorita la empresa que esté desarrollando más DVDs. Se acabó el formato físico del DVD, santa madre. Pero bueno, aquí fue el final de una era, lamentablemente. Pues por ejemplo, el VHS terminó siendo muy popular hasta el 2004. Sin embargo, en 2006 fue que dejó de producirse más títulos en este formato por la llegada del Blu-ray. Es triste porque yo sí, o sea, a mí se me gustaba muchísimo esta experiencia de alquilar, rentar, comprar un VHS, por ejemplo, un DVD y ponerlo en la videocasetera o en el reproductor del DVD y disfrutar la película. Pero pues bueno, todo tiene un fin, todo tiene un inicio y un fin. Vamos a hablar un poquito de los videoclubs, de los videocentros, que hostias de la vida, a mí me encanta este tema porque, como dije anteriormente, me gustaría perdón porque me sale Lolita Ayala. Ya. Me gustaría que en algún momento, en un futuro, en mi vida, en mi casa, pudiese tener un espacio para poder crear mi propio videoclub personal. Dices tú, ¿cómo les decía? No venden DVDs ni VHS en las tiendas y eso, ¿cómo te haces de títulos? Pues es simple, por ejemplo, hay gente que ya no los quiere y los vende. Por ejemplo, en Marketplace de Facebook venden hasta por lotes las películas. Entonces es ahí donde uno entra, ¿verdad?, a hacerse de títulos. Y yo creo y confío en mí en que sí lo voy a poder lograr. En algún momento voy a poder hacer mi propio videoclub porque me encanta todo este rollo de los formatos físicos más que el streaming. Aunque sé que mucha gente no estará de acuerdo con lo que estoy diciendo porque son más pro streaming por el tema de acumulación de aparatos y cassettes y DVDs y todo eso. Pues lo entiendo, pero yo en mi experiencia personal soy muy old school y prefiero la retrotecnología, la verdad. Obviamente sabemos que el papá de la renta y compra de títulos de películas o TV shows, series, etcétera, pues era Blockbuster en su momento. Y esta compañía se había fundado en 1985 en Dallas, Texas. Y su fundador era David Cook, que por cierto era un ingeniero informático. La verdad es que fue una gran compañía en el momento. Y solo imagínate, en 1985 se fundó, ¿ok? Pero después se declaró en bancarrota en el 2010. O sea que prácticamente Blockbuster estuvo vigente durante 25 años y fue muy poderoso durante ese tiempo. ¿Quién no conoció Blockbuster? Honestamente, fue muy popular. Pero alto ahí, no nomás era Blockbuster.
empezaron a salir videocentros por todo el mundo, o videoclubs, como le quieras llamar. Y de igual forma que Blockbuster, todos los videoclubs o los centros de video tenían una gran popularidad también en las colonias o en los barrios. Por ejemplo, ese fue mi caso. Yo no tuve membresía nunca de Blockbuster. No nos hacía falta porque ya estaba el videoclub de la colonia. Quizás no tenían la gran estructuración y la gran cantidad de títulos como Blockbuster, pero los centros de video y los videoclubs hacían lo suyo. Era un buen negocio por la época, a decir verdad. O sea, aparte del Blockbuster, ¿quién no iba al videoclub de la colonia o del barrio? ¿Quién? Todo mundo iba, y más si era fin de semana, honestamente. ¿A poco no tienes recuerdos de cuando eras niño y tu papá o tu mamá o los dos te llevaban al Blockbuster o al videoclub del barrio, de la colonia, a que rentaras unas películas para el fin de semana? Yo lo hacía, yo iba con mi papá, por ejemplo, al videoclub de ahí de la colonia, y pues rentábamos películas los viernes y lo veíamos los fines de semana. Era muy común, era prácticamente de ley cada fin de semana. Yo honestamente tengo recuerdos muy bonitos de cuando iba a rentar películas a ese videoclub junto con mis hermanas o con mi papá, y la verdad es que inclusive le hice una canción a ese videoclub. De hecho, la puedes encontrar en mi Spotify y se llama Purple Video Club. O sea, hablo de ese videoclub como un videoclub morado porque era así, estaba pintada sus paredes de color morado. Entonces ese videoclub pues le compuse una canción dedicada, por ejemplo, a la nostalgia que me da hablar de ello. Pero bueno, ese es otro tema. Después buscas la canción, está muy buena, te la recomiendo. Que inclusive cabe mencionar que había videoclubs o videocentros como con temática. Por ejemplo, había a lo mejor en alguna colonia un videoclub con temática de horror o terror. Entonces ese videoclub solamente daba a alquilar o rentar películas de ese género. ¿Sí me explico? O subgéneros de eso, ¿verdad? De terror, de horror, de thriller, de susto, de todo eso. Es lo que, por ejemplo, un videoclub con temática ofrecía. Pero bueno, ahora sí pasamos al tema del consumo del cine, del entretenimiento en casa a nivel experiencia. Por eso me di la tarea de hacer estas 5 preguntitas. Nada más voy a elegir algunas para traerlas y hablar del tema, pero más o menos eso es lo que opina la gente. Por ejemplo, puse una encuesta donde decía: en tu experiencia, ver películas en casa es mejor. Puse en plataforma de streaming, en un reproductor DVD o VHS, o uso ambas modalidades. Puse estas 3 opciones. La verdad es que la respuesta de plataformas de streaming arrasó. O sea, hay mucha gente que prefiere ver películas en streaming. Sí hubo gente, yo creo que nostálgica como yo, que sí puso que usaba las 2 modalidades. Yo creo que encajó también. Disfruto mucho ver streaming, pero también disfruto muchísimo usar el formato físico. No tuve respuestas ni votos en la opción de que les gusta ver solamente las películas en DVDs y VHS. Ahí sí que no. La segunda pregunta que puse fue: ¿te gusta más la experiencia de ver Netflix que poner un DVD y VHS? Y responde mi amiga Jessie-Valles, que por cierto, si estás viendo este video te mando un saludo. Me pone: sí, porque ya no tienes miles de aparatos y cassettes / CDs. Yo todo tiro. Es muy mi amiga Jessie esto, la verdad, pero sí entiendo la gente que empata con esta respuesta, porque en cuestión de acumulación siento yo que ahí sí hay mucha gente que no le gustaría tener nada de formatos físicos. Como que te deshaces de todo eso que no sabrías dónde poner o en dónde colocar. Entonces entiendo esta respuesta. Otra respuesta es de Maki-Escobar87, que dice: sí, creo que es X la comodidad y porque en casa ya no hay DVD ni VHS. Ok, entiendo, creo que quieres decir que no tienes dónde verlas y porque posiblemente tampoco tengas DVDs y VHS hoy en día. Entonces se entiende perfecto. Y es lo que normalmente ya pasa últimamente en las familias, en las casas. Si alguna casa tiene VHS o DVDs, los ha de tener guardados en una caja y arrumbados, porque hoy en día pues con estas plataformas de streaming, que son bastantes, pues no creo que hoy por hoy saquen los DVDs para poder verlos si están en las plataformas. Entonces también entiendo muy bien esta pregunta. La tercera pregunta que puse fue: ¿estás de acuerdo con la desaparición de venta de formatos físicos? Me pone @Yagami, que por cierto también es un gran amigo, te mando un saludo si estás viendo este video. Me pone: no, creo que siempre
tendrán un valor extra. Yo honestamente también empato con esta respuesta. Creo que sí está muy padre el streaming y que tengas mucha variedad de plataformas y muchos títulos ya digitalmente y todo. Pero sí creo que el formato físico tiene una magia que el streaming no te da. No sé qué, quizás es el plástico con sus folletos, las portadas, tenerlos como palpables hasta cierto punto. La siguiente pregunta que puse fue: ¿el streaming satisface tu experiencia de costo, calidad y títulos? Me pone nuevamente Maki-Escobar87. Referente a costo y calidad, sí, pero a títulos no, porque no siempre tienen todos los títulos. Ese es un punto bien importante, porque si tú obtienes la membresía de una de esas plataformas, pues te atienes a los títulos que tiene esta plataforma. Sin embargo, no significa que los tenga todos, y a lo mejor los títulos que más te gustan están dispersos en varias plataformas a la vez. Es decir, a lo mejor te gustan 2-3 películas y por eso te inscribiste en una plataforma para poder verlas, pero también otras tantas las tienes en otra plataforma de competencia. Entonces te obliga hasta cierto punto estar como cazando los títulos, a ver dónde los puedes ver, lo cual a mí me parece honestamente un poco como, no sé, feo a nivel usuario. Si me explico, no está tan padre. Otra respuesta es de @yagami nuevamente, dice 2-3. En cuanto a terror y horror, les falta títulos. Y la quinta y última pregunta que hice fue: ¿comprar una película digital te parece mejor que comprarla de forma física? Dice @isa-0507. Algunas veces. Y dice Maki-Escobar87 nuevamente: en el pasado era súper chido tenerla en física, pero hay que adaptarse a estas nuevas generaciones. Y pues sí, tiene toda la razón. Honestamente, pues hay que adaptarse. El mundo sigue avanzando, la tecnología también, y hoy por hoy pues es lo que hay. Te adaptas o ahí te quedas obsoleto. Pero pues de este lado, en el mundo del coleccionismo, de películas y todo eso, ya es por mera nostalgia, por gusto propio, pero no significa que ya por tener este gusto y tener esta como preferencia de las películas en físico, no disfrutemos del streaming. Creo que también lo disfrutamos. Simplemente es muy aparte este rollo, pero sí, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero bueno, pasamos al tema de la piratería. Como en todos lados, pues siempre ha existido. Por ejemplo, ¿a quién no le tocó ir a un mercado y ver ahí las películas piratas, donde se ve horrendas las películas, pero aún así las comprabas porque querías ver esos títulos? No apoyo la piratería, sin embargo sí lo llegué a consumir. ¿Para qué digo que no? Obviamente no la apoyo porque son productos de mala calidad, no son oficiales. Inclusive tú comprabas una película ahí del mercado, del tianguis, inclusive creo que podías escuchar los tosidos y algunas palabras o frases que se llegaban a escuchar de la gente que veía la película ahí en el cine, porque realmente las películas estaban grabadas directamente del cine. Como que yo creo que alguien se las ingeniaba para meter una cámara y dentro del cine, de la sala, ponerse a grabar la película completa. Entonces, si se escuchaba un niño llorando, un bebé o una persona hablando o alguien tosiendo, se iba a escuchar. Pero bueno, la piratería nunca termina. Por ejemplo, hoy en día, pues sí, mucha plataforma de streaming, todo lo que tú quieras, pero hay páginas de streaming ilegales que tú y yo sabemos cuáles son y no vamos a mencionar, pero que también se pueden ver películas ahí. Y muchas veces, o sea, encuentras los títulos ahí, no precisamente en las plataformas de streaming. Pero bueno, todo esto es parte del show, es parte de lo que le da el saborcillo de todo esto. Pero bueno, pues es que ¿qué puedo decir yo? Por ejemplo, también yo que soy productora musical y hago canciones, me he enterado que se han pirateado canciones mías. Es decir, que bajan mis canciones o las descargan de un lugar que no es oficial. Pero honestamente a mí no me enoja, porque al final de cuentas la gente quiere el producto, lo quiere ver, lo quiere escuchar. Entonces es su única posibilidad. ¿Sí me explico? Hasta hoy en día, por ejemplo, creadores de contenido les piratean su contenido para subirlo en otras cuentas que nada que ver a las suyas, en TikTok, por ejemplo, en Shorts, en YouTube, etcétera. Entonces, esto va a seguir pasando. Pero bueno, ya hablamos de la disponibilidad de los títulos en las plataformas de streaming, la diversificación también, aunque quiero añadir algo más. La desaparición de formatos físicos, pues que te digo, es algo que ya está pasando, como ya lo había mencionado. Ya no hay tiendas que digas,
Aquí venden bastantes DVDs todavía y VHS, no, ya no. Y bueno, ya estamos en el último punto de este listado de temas, que es comprar contenido digital versus formato físico. Y bueno, yo creo que aquí ya se divide la opinión pública y es cuestión de gustos. Ahora sí, como dicen, en gustos se rompen géneros. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Por ejemplo, no me acuerdo en qué plataforma era, pero creo que era Amazon Prime, no estoy segura. Me acuerdo que hay una película que yo quería comprar, creo que era la de Interestelar. Una de mis mejores películas favoritas, la verdad es que amo esa película, la he visto como 3 veces y cada vez que veo esa película descubro cosas nuevas. Pero bueno, ese no es el tema. Me acuerdo que yo quería comprar esa película y la compré de forma digital. Ok, me costó más o menos como unos 250 pesos aproximadamente. Y pues pasé la tarjeta, la compré digital y todo, ahí la tenía, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues nada, la vi, la disfruté y al poco tiempo vi que la pusieron gratis. Entonces dije, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Me hubiera esperado? No puede ser. Fue bastante chistoso y frustrante a la vez porque yo me acuerdo que la estaba buscando por todos lados a ver si la encontraba gratis y no la había encontrado. Me di a la tarea de comprarla obligadamente como para que después, en unas cuantas semanas después, haya estado gratis. Así que no sé qué pensar. O sea, eso es lo que te puede llegar a pasar en este tipo de plataformas, cosa que en el formato físico pues no sucede porque ya compras la película y ya, pues ya la tienes. A lo mucho que te podría pasar es que la compras en un precio y después la ves en oferta más barata, pero y ya, o sea, no hay pierde. Pero bueno, como conclusión, al final de cuentas, pues sí tiene su magia el comprar formatos físicos, al menos para mí. O sea, como que sí tiene su chiste, su magia y además que la calidad es superior. Por ejemplo, de un DVD o un DVD Blu-ray es superior muchas veces a las películas de streaming. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces las plataformas de streaming dependen mucho de la calidad de internet que tengas. Entonces, si no tienes buen internet, la película posiblemente no se vea del todo bien ni se escuche del todo bien, se puede llegar hasta pixelear, yo creo. O si de plano se te fue el internet y no tienes, no vas a poder ver esa película, no hay forma de que puedas ver esa película. Dependes de este servicio alterno para poder verlas. Y si se te va el internet por un día completo, a la plataforma le vale 1 kilo de lo que tú quieras, pero no te va a devolver lo que equivale ese día. La plataforma te va a cobrar el mes completo. No le importa si tienes o no internet. Pero bueno, en los formatos físicos tampoco te exentas de cosas porque, por ejemplo, a lo mejor un día se te va la luz y ocupas luz, electricidad para poder prender tu reproductor de DVD o VHS. Entonces, si no tienes luz, pues no, tampoco vas a poder ver la película porque ni siquiera la televisión vas a poder encender. Entonces también ahí, pero bueno, como quieras, es más común que el internet falle a que se te vaya la luz. Honestamente, aquí en México, aquí el internet no es como que la gran cosa, no es como que la gran calidad, por más fibra óptica que tengas. Entonces pues es un punto más a favor a los formatos físicos. Pero bueno, quién sabe qué más surja. Todo esto ha ido evolucionando todo el tiempo. Entonces no sabemos qué venga después, vamos a ver qué tal, pero hoy por hoy así están las cosas. Pero bueno, cierro con una pequeña anécdota que me acordé sobre el videoclub que les había mencionado que estaba por mi casa. Me acuerdo muchísimo que yo estaba en la primaria, creo que estaba en 6º o 5º grado de primaria, no recuerdo bien. Y yo había invitado a un amiguito a mi casa a ver películas y a comer. Era un buen amigo, la verdad, porque yo había invitado a una amiga y un amigo. Ellos dos eran primos, pero su prima, mi amiga, me había cancelado y que no podía ir a mi casa, pero él nunca se echó para atrás y él sí vino a mi casa y la pasamos muy bien. El transporte escolar nos dejó y me acuerdo perfecto que llegamos a mi casa como por ahí de las, ¿qué te diré? No, era como la 1:30 más o menos, 1 o 1:30 por ahí. Me acuerdo que mi mamá trabajaba muchísimo en turno de tarde, entonces ella no estaba, pero quien sí estaba era mi papá. Y me acuerdo que llegamos y mi papá nos tenía la comida lista. Mi papá nos había cocinado milanesas de res empanizadas con espagueti de queso y ensalada. Y pues obviamente como éramos niños, pues nos gustaba mucho lo dulce, pues nos había hecho agua de sabor. Entonces yo me acuerdo que mi amigo y yo nos la pasamos muy bien, comimos
y todo. Y después de comer me acuerdo que le dije, oye, acompáñame al videoclub para ir por una película. Vamos a ver unas películas aquí en la sala para verlas, comer palomitas antes de que te vayas. ¿Qué te parece? Yo me acuerdo que mi amigo me había dicho, claro que sí, vamos. Él se llama Jesús Ramiro. No sé qué fue de él. La verdad es que le perdí el rastro en secundaria. Estuvimos toda la primaria juntos, secundaria también, pero en diferentes salones. Ya yo le había perdido el rastro, él a mí. Y ya, cuando salimos de secundaria no supe más de él y él supongo que tampoco supo más de mí. Entonces espero que esté bien en donde sea que esté. Total, ahí íbamos los dos niños ahí caminando entre las cuadras de la colonia para poder llegar al videoclub. Realmente no estaba tan lejos, realmente estaba como a 2 cuadras, pero había que subir. Entonces pues estaba como aproximadamente unos 200 metros o poquito menos. Me acuerdo que entramos al videoclub. Para mí era bastante familiar porque pues iba muy seguido a rentar películas ahí. Y empezamos a ver los títulos. Y me acuerdo que había un cuarto que tenía cortina y de pura casualidad esa vez estaba abierta la cortina. Y nosotros íbamos pasando por ahí y nos topamos con que este cuarto con cortina pues tenía títulos triple X. Me acuerdo que en nuestra inocencia de niños volteamos a ver y nos quedamos como que... Y nos empezamos a reír porque nos daba risa. No sé por qué, pero nos daba risa. Tú sabes, niños. Entonces, pues bueno, le seguimos de largo, empezamos a ver otros títulos, obviamente, títulos sanos, no triple X, obviamente. Y ya escogimos como 2 películas, pero las escogimos en VHS. Y creo que eran 2 películas de terror, porque queríamos ver algo de terror. Entonces escogimos 2 películas, no recuerdo la segunda, pero la primera era la de Jigsaw, la película de Juego Macabro. ¿Te suena? Bueno, esa película la rentamos en VHS, fíjate, o sea, ya teníamos los 2 VHS, yo ya había pagado y todo, nos regresamos a la casa caminando con los 2 VHS, ahí los 2 niños bien felices, y pusimos la de Jigsaw, vimos la de Juego Macabro. No la terminamos de ver por completo porque él se tuvo que ir, ya que sus papás habían pasado por él, ya era un poco tarde, no era de noche, pero sí era ya como las 5 de la tarde, 6, entonces ya se tenía que regresar. Y yo la terminé viendo sola. Pero sí, o sea, estábamos viendo VHS juntos, como amigos, niños. O sea, es una de las memorias que atesoro muchísimo. Ya para ese entonces ya existían los DVDs, pero yo no había rentado DVDs porque no tenía un reproductor de DVD en aquella época. Entonces lo único que tenía era un reproductor de VHS y fue lo que renté, VHS. Pero bueno, esto fue una pequeña memoria que compartí con ustedes. Seguramente ustedes también tienen memorias de cuando iban al Blockbuster a lo mejor, o algún videoclub de ahí por su barrio, de su colonia, qué sé yo. Pero son momentos que la verdad las plataformas de streaming no te pueden ofrecer. Porque el hecho de que salgas y vayas, ya sea caminando o en carro, a buscar un título que puedas ver con tu familia, con tus amigos, pues no lo puedo ofrecer porque ya todo está al alcance de un botón del control remoto de tu sala, de tu televisor. Entonces, pues nada, o sea, sí puedes seguir viendo películas de streaming con tu familia y amigos, con tu pareja incluso, pero no es lo mismo el prepárate para irnos al Blockbuster o al videoclub a ver qué títulos podemos cazar hoy para poder ver el fin de semana. Sí, no es lo mismo. Pero bueno, espero les haya gustado este video. Esto no sé cuánto dure, espero que no dure tanto, pero si es así, si sí dura mucho, pues ni modo. Esto es un videocast, estilo podcast, entonces se presta para eso. Si tienes un recuerdo o memoria sobre haber ido alguna vez al Blockbuster o algún videoclub de ahí de tu colonia, ponlo acá en los comentarios, me gustaría leer esa memoria e imaginarme qué es lo que pasaste. Pero bueno, sin más, no los entretengo más. Gracias por ver este video. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por darme tu tiempo. Pero bueno, ahora sí ya me voy. Espero les haya gustado este video. Dale me gusta, dale favoritos y comparte este video con tus amigos y enemigos imaginarios también, ¿por qué no? Y nos vemos en un siguiente video, ¿ok? Púrense todos malditos. Bye.